Lucas 22, versículos del 54 al 62, una mirada antes de la cruz. En esta semana que el mundo cristiano y el no cristiano recuerda el más grande evento de la historia humana y vemos cómo pueblos enteros se paralizan sus labores para honrar al hombre más grande que ha dado mujer alguna. Hoy o esta semana también numerosos religiosos, aquellos que no han comprendido el evento trascendental de la cruz, harán que sus cuerpos sean crucificados regularmente en el Asia con influencia española, buscando el favor de Dios y negando la eficacia del sacrificio del Hijo de Dios. Todavía habrán personas, posiblemente en nuestro país, que no usarán sus energías para ninguna obra que envuelva en fijar un clavo o posiblemente en una pared o en una madera. Habrán puertorriqueños que se negarán posiblemente el susodicho bistec o filete. No podemos negar que las tradiciones de la Semana Santa todavía están presentes alrededor del planeta. Y mañana muchos recordarán cómo esos eventos que nos van a señalar hasta dónde es capaz de llegar el hombre en su pecado. Eventos que demuestran que el ser humano sin Dios es una locomotora sin maquinista, dirigiéndose directamente al encuentro con la muerte. Pero, ¿qué pasó el día antes? La noche antes de ese viernes lúgubre. Oramos. Dios bueno, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, solamente tu nombre, sea proclamado. Llega a los tuyos por el poder del Espíritu Santo y redarguye y salva a aquellos que no te han encontrado. Redarguye y limpia por tu palabra la vida de aquellos que dicen ser tus creyentes. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Saben, hermanos, Jesús había anunciado varias veces su muerte en su mismo ministerio. Y sus discípulos no entendían qué quería decir él con esas palabras. No entendían o no querían entender. Los seres humanos tenemos la habilidad de eludir aquello que no nos agrada. Es una reacción natural de hasta autodefensa. Pero al mismo tiempo también nuestro intelecto, nuestra mente, busca la forma de encontrar avenida a los postulados que no nos agradan. Regularmente, nuestras frustraciones vienen porque hemos creado nuestro propio reino, nuestro propio mundo, nuestro propio escape. Y no nos gusta que nos digan que la realidad es otra. No nos agrada eso. Cuando en los años 30 la bolsa de valores de Nueva York se desploma, los suicidios de grandes empresarios fueron la orden del día. Su reino se había desplomado, sus ilusiones se volvieron sal y agua.
Los postulados y teorías económicas señalaban que cada periodo de tiempo el capitalismo entra en crisis de grandes proporciones. Pero los dioses de Wall Street no querían escuchar. Era una realidad muy dura. Llegó la hora de la tormenta. La solución para algunos fue la muerte. La solución para otros fue negarlo hasta la locura. Los discípulos no entendían a Jesús, no querían entenderlo. Ya habían creado su propio gobierno, ya tenemos a nuestro rey, destruirá Roma y se establecerá en el trono de David. Ese era su pensamiento. No podemos perder. Sana enfermos, calma los vientos, resucita muertos. Definitivamente no podemos perder. Pero Jesús les informa, les predice su muerte. Pero añade también que iba a resucitar. El problema es que esto no encajaba en los planes ya bellamente delineados por los discípulos. Cuando ocurre el arresto en Getsemaní, Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los enemigos. Había llegado la hora. Jesús destruiría a los enemigos de Israel. Será proclamado rey de los judíos. Pero Jesús reprende a Pedro y sana a su enemigo. Unos segundos antes, uno que decía ser su amigo, lo entrega con un beso, que ha pasado a la historia como el acto más hipócrita y vil que el ser humano es capaz de hacer. Por eso hay una frase que dice, que le he visto últimamente, muy buena. Lo difícil no es bregar con Pedro el explosivo. Lo difícil y terrible es bregar con Judas, que abraza y besa. Uno que caminaba con Jesús, Judas, que comía con Jesús, que aún hizo milagros con Jesús, lo traiciona por una cantidad efímera, por migajas. Sus discípulos huyen como ratones asustados. No solamente es traicionado, es abandonado por sus amigos, por aquellos que juraron que darían su vida por él. Lo dejaron solo. Aquel que sería el rey del restaurado Estado de Israel no significó nada para sus amigos. Últimamente hemos hablado mucho de la amistad. Amigo, qué palabra tan grande y tan importante. Amigo. El amigo no se consigue en una esquina. Un amigo no se encuentra en una noche de billar y licores. Un amigo no se encuentra en una noche de música estridente, de luces cegadoras, de ritmo sensual. Amigo no se consigue tan fácilmente. Los amigos son los que están a tu lado en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de pobreza, en los momentos de hambre. Mi padre decía que un amigo era un peso en el bolsillo. Pero la verdad que un amigo no es un peso en el bolsillo, sino amor en acción, como dijo Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús es apresado, es llevado de corte en corte, de salón en salón. En esa hora terrible para la humanidad, las criaturas de Dios
demostraban hasta dónde llegaban en su pecado. Allí, frente a ellos estaba Dios mismo. Allí mismo, el creador del universo era azotado, escupido, golpeado y siendo víctima de una grande injusticia contra la ley romana. Allí Jesús de Nazaret podía mover un dedo y reducirlos a cenizas. Podía llamar a 12 legiones de ángeles y desaparecer no solamente al inútil Sanedrín, ese Sanedrín judío con sus incrédulos ancianos, sino a todo el imperio romano con sus inmoralidades e imperialismo. Por eso es que cuando Pilato le dice a Jesús, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús le contesta, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Oiga, hermano, oiga, amigo y amiga que me escuchas. Qué susto se llevará Pilato cuando al final de los tiempos sea juzgado por aquel que él decía que tenía poder para crucificarlo. Qué susto para aquellos que fraguaron esta injusticia contra toda la ley romana. Qué susto para aquellos que le dieron de puños, que desfiguraron su rostro, cumpliendo la profecía de Isaías. Qué susto, hermano. En ese día no habrá escapatoria para nadie. En medio de esta confusión, Pedro, nuestro amigo Pedro, sigue a Jesús de lejos. No quería que nadie lo identificara. No quería que ninguno lo relacionara con el maestro. Lo seguía de lejos. Y hay gente que hay que tener de lejos, se lo puedo asegurar. Pero llegó el momento del cumplimiento de la profecía. Jesús le había dicho a Pedro que él lo negaría. Pedro, con su acostumbrada personalidad fuerte, soberbia, desafiante, le dijo que eso nunca ocurriría. Jesús volvió a reiterar la negación. Pedro volvió vehementemente a declarar que eso nunca va a pasar, Señor. Pedro estaba equivocado. Frente a testigos, este rudo pescador negó a su maestro, lo negó con juramento. Nunca he visto a este hombre. Mientras el gallo cantaba, Pedro gesticulaba con sus manos e insistía en su mentira. En ese momento Jesús miró a nuestro apóstol, dice Lucas. No sé si usted puede imaginarse el momento. Pedro negando a Jesús y Jesús lo mira. Pedro olvidando a Jesús y aquel que muere por sus amigos lo mira. Fue una mirada de un hombre condenado a muerte, pero decidido a dirigirse a ella. Fue una mirada no de reproche, pero sí fue la mirada de Dios. Fue una mirada en la cual el perdón nunca faltó. En ese momento el Espíritu Santo le acordó a Pedro las palabras de su maestro. El dolor fue agudo, más fuerte que una puñalada, como debe ser el dolor que sentimos cuando quebramos la ley de Dios,
cuando nos olvidamos de quiénes somos y cómo debemos vivir, fue más certero que un proyectil. En ese momento de profunda confrontación, Pedro se sintió un miserable. Dice la Biblia que salió afuera del patio y lloró amargamente. Era el llanto profundo del arrepentimiento, era el llanto de aquel que creía que no había salida. Había traicionado a su amigo, al Cristo, al Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios viviente, como él mismo había declarado, tú eres el Hijo de Dios viviente. Era el llanto del moribundo sin esperanza. Era el llanto de aquel que no espera el perdón. Pero esa mirada era una de perdón, una profética. Por eso, en la mañana del domingo de resurrección, cuando las mujeres entraron al sepulcro, vieron a un ángel y éste les anunció la resurrección. Y dejó bien claro, id, decid a sus discípulos, y a Pedro. Mira qué interesante. Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. El ángel, por órdenes de Dios, hace recordar a las mujeres para que vayan a aquel que lo había negado, aquel que le había dado las espaldas, aquel que había sentido esa mirada antes de la cruz y tuviera la certeza de que Dios lo había perdonado. Donde Pedro creía que no había remedio, Jesucristo envió a su emisario para recordarle que su mirada fue de compasión, de ternura, de amor, de perdón. Hoy, hermanos, hermanas y amigos que me escuchan, la mirada de Jesús sigue siendo de perdón. Después de 2000 años, después de la soledad de la cruz, Jesucristo sigue con su mirada de perdón para el hijo que se aparta, para el pecador que no lo ha conocido. El Apocalipsis nos dice que sus ojos son como llamas de fuego, llamas de amor, llamas de justicia, llamas de paz. Hoy te invita por el poder del Espíritu Santo a que lo mires, no con temor, no con angustia, sino con esperanza para que obtengas de Él, para que veas en su mirada el cumplimiento de la profecía 2000 años después. La profecía después de la cruz que nos dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha controlado a su pueblo, o ha consolado a su pueblo, a Jerusalén, ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo, según tu voluntad. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión, en meditación delante del Señor.